y en este video quiero atacar uno de los problemas que tenemos nosotros los creadores de contenido, y es el hecho de que a veces, lastimosamente llega el momento en el cual nos quedamos sin idea, o a veces hay un día en el cual no tenemos la misma motivación que teníamos el día anterior o la semana anterior. Y en esos periodos donde nosotros nos quedamos como que un poquito con sequía creativa, es donde herramientas como las que les voy a explicar hoy en este video les va a salvar la vida. Con estos truquitos que les voy a dar hoy aquí, les voy a dar 3 truquitos pro, con un super mega pro tip al final. Van a ver que nunca se van a quedar sin ideas para hacer contenido para sus redes sociales, para YouTube, para lo que sea que vayan a trabajar como creadores de contenido. Entonces, sin hablar mucho más, nos vamos a trabajar. La herramienta con la que vamos a trabajar hoy se llama Canva, y si alguien aún no la conoce, bueno, se la presento. Canva es una herramienta que desde que yo la descubrí hace como aproximadamente unos 3 años, cambió mi vida. Literalmente hablando, porque la creación de contenido, la producción de contenido, el flujo de ideas ha hecho que sea Canva, ha hecho que sea mucho más rápido, más fluido, más organizado. Puedo trabajar con mi equipo todos a la vez en un documento, puedo compartir videos con los clientes, puedo compartir proyectos con los clientes, puedo armar en un 2x3 proyectos, diseños, todo, básicamente todo lo que quiera que tenga que ver con el mundo del diseño sin necesidad de ser un profesional del diseño, que es la mejor parte. Entonces, lo primero que le quiero presentar es la herramienta Canva como tal. Canva es una herramienta que está tanto en PC como Mac, está en escritorio, o sea, en la PC de escritorio la puedes tener y también la puedes tener en la web, también lo puedes tener en el celular, ¿ok? Entonces, es una herramienta en la cual tú puedes diseñar algo en la computadora y luego en el celular descargarla por ahí. Entonces, eso hace que sea mucho más fácil de usar, eso hace que sea mucho más eficiente porque puedes trabajar en tu computadora, trabajas en tu computadora tu diseño y luego en el celular la descarga y de ahí las puedes compartir a todas las redes sociales. Sin embargo, hay otras herramientas que en unos videos más adelante les estaré contando de cómo compartir ese contenido con todas las redes sociales. Así que si no se han suscrito a este canal, les recomiendo que lo hagan si aprenden algo en este video, que estoy seguro que así va a ser. Una vez dicho ya qué es Canva, aquí les voy a explicar la manera en la que yo trabajo Canva. Lo primero que vamos a hacer es entender cómo es el flujo de Canva. Lo primero es saber que esta parte que está acá arriba es la que te da todas las opciones con las cuales tú vas a comenzar a trabajar, ¿no? Una vez que tú entras a Canva, tienes una pestaña que es para ti, donde usualmente te ponen lo que más tú usas. Luego tienes una que dice Canva Docs, donde tienes documentos. En esos documentos puedes hacer currículum, resumen curriculares, puedes hacer documentos de Excel, puedes hacer documentos de Word, presentaciones. Tienes las pizarras online, donde tienes un montón de mapas mentales y gráficas que te sirven para presentar ideas, ya sea a tu equipo de trabajo o a tus clientes. Tienes presentaciones, que básicamente esto viene a ser lo que es PowerPoint, ¿sí? Donde tienes un montón de presentaciones. Tienes la pestaña de redes sociales, donde, bueno, eso se explica sola. Tienes la pestaña de videos, tienes la pestaña de impresiones, sí, puedes hacer incluso mandar a hacer impresiones desde la misma Canva. Puedes hacer sitios web y tienes un montón de cosas más. Sí, Canva es una locura. Lo primero que les voy a mostrar es cómo crear contenido para las redes sociales así en Canva. Puedes comenzar de 2 opciones. Una, haciendo clic aquí arriba a la derecha donde dice crea un diseño, y aquí te van a salir algunas opciones. O 2, te puedes ir aquí a esta parte que está en la parte superior. Yo principalmente me voy a la parte superior y aquí voy a buscar donde dice redes sociales, que es lo primero que quiero que ustedes vean. En redes sociales podemos crear así de fácil un reel para Instagram. Entonces aquí tenemos la pestaña de Instagram, que hay que aprender a navegar Canva. Canva al principio puede ser un poquito complicado, a pesar de que es extremadamente fácil, tiene algunas cosas complicadas. Entonces, en la dinámica en la diagramación de Canva, está arriba lo que es popular, tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos LinkedIn. Estas 3 pestañas que están acá arriba. Yo, si quiero hacer algo para Instagram, me paro en la de Instagram y luego vas a tener aquí plantillas para post de Instagram, historias de Instagram, anuncios, reel, etc. Entonces, un día de sequía, ¿qué hago yo? Bueno, me voy acá y puedo ver algunos de los reels de Instagram. Si quiero hacer un reel y no tengo ni idea de qué puedo hacer hoy, me voy acá a la pestaña de reel y luego me voy a la derecha y le doy ver todo. Y en ver todo me va a mostrar cuántas ideas ustedes se puedan imaginar. Es cuestión de nosotros darle el toquecito de creatividad. Por ejemplo, 3 trucos para crecer en las redes sociales. Abro clic aquí y ya tienen las 3 láminas que van a estar en los 3 trucos. Entonces la primera es trucos para crecer en redes sociales. Luego dice 1, sé tú mismo. En las redes sociales a veces queremos ser como otras personas, pero nada conecta más con tu audiencia que ser tú mismo. 2, sé original. Recuerda publicar contenido original. Me siguen, ¿no?
Entonces yo puedo simplemente a partir de acá ya crear un post y darle, obviamente le podemos dar nuestro toque. Así como está tenemos un montón de cositas más y de ideas más. Por ejemplo, yo puedo simplemente seguir buscando y luego veo esto de promo. Oye, promo, 2x1, tengo un producto, puedo hacer una promo 2x1. Voy y hago mi promo de 2x1. Obviamente cambio la pizza por lo que sea mi producto. Sigo bajando. ¿Estás buscando el trabajo de tu sueño? Bueno, tal vez este es alguien que está reclutando, no me sirve tanto para lo mío. Forma el cuerpo perfecto. Este es alguien de fitness. Mira, forma el cuerpo perfecto. Vamos a ver acá, en poco tiempo y inscríbete ahora. Ok, entonces tal vez esto me sirve para yo presentar que tengo un plan de ejercicio o lo que sea. Entonces ya me estás entendiendo la idea. Yo uso mucho Canva yendo acá a esta parte y consigo mucha inspiración. No necesariamente tiene que ser exactamente de mi área. Yo puedo transformar algo a lo que yo quiero. Entonces, yendo otra vez arriba a lo de 3 trucos, yo hago aquí y luego hago clic en personalizar esta plantilla. Una vez que ya estoy acá, puedo personalizar esta plantilla. A la parte izquierda tengo diseños, elementos, texto, mi marca, tengo las cosas que yo he subido. Tengo hasta un área donde yo puedo dibujar proyectos y todo lo demás. Pero en este tutorial lo vamos a dejar bien sencillo solamente a la parte de ideas. ¿Cómo hacer este diseño mío? Porque la idea no es entrar y robar el diseño y listo. Aunque no es robar, porque obviamente de eso se trata Canva. Pero sí le podemos dar nuestro toque. Entonces, hay una sección que se llama Mi Marca, donde uno puede agregar colores al diseño que ya tienes hecho. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta paleta de colores aquí ya agregada y yo con un clic le puedo dar otra vez aleatorio y otra vez aleatorio y otra vez aleatorio hasta que consiga algo que vaya con mi marca. Ok, pudiera ser esta. Entonces, ya tenemos lámina 1, lámina 2. Entonces, sé tú mismo en las redes sociales. A veces este lenguaje no es el que resigna más con nuestra manera de hablar. Vamos y lo modificamos. Vamos y agregamos algo diferente. Vimos que aparte de las 3 podemos agregar una más. Agregamos una lámina aquí abajo y agregamos la cuarta. Entonces yo puedo, por ejemplo, copiar todo esto, control C, control V y lo pego acá y aquí pongo la 4. Y al copiar acá simplemente puedo modificar esta lámina con el texto que quiera y ya está listo, ya está listo. Ahora, ¿cómo vamos a exportar esto? ¿Cómo vamos a sacar esto de aquí? Bueno, aquí arriba a la derecha hay un botón que dice compartir y luego en compartir podemos descargar y aquí podemos elegir de qué formato lo queremos. Si lo queremos MP4, si lo queremos JPG, si lo queremos PNG, como queramos, dependiendo del tipo de publicación que vamos a hacer. Porque también pudiéramos hacer un video como es esto o pudiéramos simplemente bajar las láminas en JPG o en PNG para publicarlas en las redes sociales o para enviarlas por WhatsApp o para poner en algún estado de WhatsApp. Ese es tip número 1, cómo hacer Reel de manera súper fácil aquí en Canva. Ahora, esto también nos sirve para los shorts de YouTube o para TikToks. Si yo me voy de nuevo al Home, tenemos aquí a la izquierda donde está Reels. Tenemos video, tenemos marketing, tenemos impresiones personalizadas, tenemos un montón de cosas. Pero yo voy a seguir en la zona de Reels de Instagram y ahora me voy a ir a la partecita donde están historias de Instagram. Entonces, aquí en las historias es otro banco de ideas que es totalmente diferente a los Reels, a pesar de que tienen el mismo formato, pero es otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las historias buscan un poquito más esa interacción. Entonces, en esa interacción tenemos, por ejemplo, necesitas un agente inmobiliario, contáctanos, O podemos irnos más al lado de los creadores de contenido. Recordatorios, nuevo curso de animación en 3D. Entonces, no tienes que usar nada más una historia de Instagram de las básicas y poner un texto. No, puedes venir acá y en un segundo literal tienes un diseño súper bonito donde ya tú puedes subir tus fotos y tu contenido. Por ejemplo, si yo quiero reemplazar esto, ya yo tengo en la sección de mi marca, tengo mis fotos y yo puedo simplemente reemplazo esto por esto y en vez de nuevo curso de 3D, puedo poner stream a las 9 p.m. hoy en Twitch. Quiero hacer algo más, quiero agregar un logo de Twitch, por ejemplo, o quiero agregar el logo mío de Old School Club. Fácil, hago clic aquí, que ya tengo mi logo agregado, lo bajo acá, lo pongo acá y listo. Quiero agregar el logo de Twitch. Bueno, me voy a elementos, aquí a la izquierda, hago clic, pongo Twitch, hago mi búsqueda y aquí tengo el logo de Twitch, lo pongo aquí abajo, listo para exportar. Tenemos una historia lista para exportar. Además de esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo puedo, por ejemplo, agarrar esta imagen que está acá completa y puedo seleccionar todo o simplemente me voy aquí arriba a la pestañita de animar y yo puedo solamente poniendo el mouse encima me muestra los diferentes tipos de animación. Eso hace que nuestra historia sea más dinámica. Entonces yo puedo simplemente hacer esto y puedo cambiar la animación al entrar, al salir. Hay un montón de opciones, ¿no? Pero vamos bien basiquito. Y ya ahora, dándole arriba, aquí arriba a la derecha, play, este es nuestro video que acabamos de hacer. Así. Ya me están siguiendo de qué va esto. Esto es una locura, de verdad. Entonces, bueno, ya sabemos cómo hacer un reel de Instagram. Ya sabemos cómo hacer una historia de Instagram. Además, Canva, recuerden que pueden agregar videos, pueden agregar sonidos, pueden agregar lo que quieran. Aunque cuando son reels o historias o TikTok, yo les recomendaría que el audio que vayan a agregar
lo agreguen desde la misma aplicación, porque así la aplicación agarra el audio y puede hacer que su video sea un poco más viral o que sea más identificado por las redes sociales y se aproveche de esa ola, esa tendencia de ese sonido o de esa canción. Videos. Ahora vamos a hablar de los videos. Como si eso no fuera suficiente, nosotros podemos incluso crear videos Canva y podemos hacer, por ejemplo, intros para nuestro video de YouTube, o tal vez alguien que está haciendo streaming en Twitch puede hacer la escena de comenzando o de finalizando o de ya vuelvo o lo que sea. De hecho, está pendiente un videito de cómo hacer tu overlay para Twitch aquí en este canal, así que suscríbanse, recuerden, para que no se pierdan ninguno de esos videitos. Entonces, bueno, aquí en la sección de video hay una cosita importante que yo les quiero mostrar. Si nos vamos a 16:9, video 16:9 es la proporción, tenemos un montón de ideas más, muchachos, un montón de ideas más en las que podemos nosotros hacer lo que queramos y nutrir una vez más nuestra cabeza de ideas. Por ejemplo, este que está acá de Player versus Player, puedes hacer un video de alguna actividad que vayas a hacer con un compañero de streaming. O quieres agarrar este y puede ser una escena espectacular para comenzar un stream. La personalizamos. Fíjense también que cuando yo abrir esta, él me va a conseguir unas adicionales. Entonces yo puedo irme aquí, personalizar esta pantalla y puedo poner mi nickname, Predator X, y puedo poner play, esto, lo que quiera, listo. Puedo agregar algo más, sí, bueno, puedo hacer lo mismo que antes rapidito, puedo agregar mi logo o puedo agregar Twitch acá, listo. Este color no me gusta, bueno, fácil, lo vamos aquí a la pestaña de mi marca y le ponemos este color. ¿No nos gusta ese? Vamos switchando hasta que lleguemos al color que nos gusta. Epa, esta me gustó. Listo. Exportamos. Le damos aquí compartir arriba. Con compartir nos permite descargar. También hay un montón de opciones aquí que, bueno, los invito a que vean una por una, ¿ok? Porque son un montón de cosas. Igual pueden compartir desde aquí algunas redes sociales que las permitan. Pero ya están viendo también el potencial que hay en la parte de video. Además de esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, como este video va de qué ideas pueden hacer, yo los invito a que vayan viendo y vayan haciendo scroll. ¿Por qué? Porque Canva tiene tantas plantillas tan buenas que a veces cuando uno va haciendo scroll en las mismas ideas de Canva, te van surgiendo ideas. Por ejemplo, puede ser algo tan sencillo como esto. Oye, Happy Birthday, qué sé yo, mi pareja cumpleaños la semana que viene, voy a hacer un video de esto. Y ya tienes aquí una idea y es cuestión de que la vayas modificando. Obviamente estamos hablando para creadores de contenido y de eso va este canal, pero es una fuente de ideas ilimitadas que podemos estar aquí horas haciendo scroll y no vamos a llegar al fin. Y si llegamos al fin, bueno, nos vamos a otra categoría y así. Entonces, esta es la segunda parte que quiero que ustedes tomen en cuenta, que es la de creación de videos también, porque tiene videos de verdad bien profesional. Además de esto, también está la sección de video para celular, que es una bastante usada por mí también, donde ustedes pueden tener un montón de ideas también para crear Reels para las redes sociales o para algún tipo de plan de marketing o idea de marketing que ustedes quieran para su marca, para su canal, para su producto. Por ejemplo, aquí nada más haciendo scroll me acabo de conseguir esto. Testimonios de clientes. Entonces, ¿quién que tenga una marca no quiere simplemente mostrar el testimonio de sus clientes? Esto es una manera súper sencilla y bonita de mostrar así el review o el testimonio de un cliente tuyo. Además de eso, te van saliendo sugerencias y sugerencias. Aquí tienes, por ejemplo, 5 ideas para desayuno saludable. Y así, muchachos, es como se va creando contenido los días que tenemos sequía. Como número 3 y bono final de este video, les quiero mostrar cómo pueden usar la sección de plantillas para también tener un montón de ideas que, o sea, si los que ya les mostré les explotó el cerebro, bueno, lo que viene ahora va a ser mucho más brutal. Se paran aquí a la izquierda, ¿ok? En el menú de la izquierda van a tener esto que dice plantillas y una vez que entran acá, tienen un montón de plantillas. Tienen las recomendadas, tienen para presentaciones, igual para redes sociales, videos, impresiones y más. Cuando hacen clic en más, tienen calendarios, tienen infografías, collage de fotos, fondos de pantallas, gráficos, portadas de libros, mapas mentales, portadas de revistas, fondos virtuales para Zoom. O sea, sitios web y dele todas las opciones que tienen acá. Entonces, en el caso mío, que soy creador de contenido de videojuegos y de herramientas para creadores de contenido, yo puedo, por ejemplo, poner aquí en la búsqueda, esto es algo importante, usar la búsqueda de Canva en la parte de plantillas, hago clic acá plantillas, aquí me va a buscar en las plantillas, si hiciera clic aquí a la derecha me va a buscar en mis proyectos que ya están creados. Y hago una búsqueda y miren todas las opciones que me da de contenido para videojuegos. Entonces yo acá me baso en estas plantillas para
seguir creando cosas buenas. Entonces, por ejemplo, 5 tips. Vienen todas estas infografías, qué hermosas están. En este caso, pudiéramos incluso agarrar una de estas y cortarlas, o hacer una de estas y hacer un video haciendo scroll hacia arriba. Vienen todas estas infografías de videojuegos. O puedo simplemente buscar un carrusel de Instagram y hacer los carruseles de Instagram aquí con información propia, obviamente. Entonces, aquí está una de nuevo directo en mi canal. Es cuestión de que sigamos buscando poco a poco más y más ideas. Bueno, y si llegaste aquí, eres merecedor del último pro tip de este video y ya se los voy a mostrar. Cuando entramos acá y estamos en elementos, hay algo que está un poquito escondidillo, ¿ok? Un poquito escondidillo. Y es que, por ejemplo, si yo quiero buscar algo de gaming, voy a poner gaming, por ejemplo, y luego hay algo aquí que casi nadie ve y es este botoncito como con opciones, ¿ok? Si yo quiero solamente buscar contenido animado de gaming, puedo poner aquí clic animado, ¿ok? O si ustedes tienen el Canva Pro, pueden poner contenido que sea Pro y de esa manera el Canva te va a filtrar solo cosas animadas. Entonces puedo poner gaming controller o control de gaming y me van a salir solamente controles animados. ¿Qué tal? Este es el último pro tip de este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a este canal porque un montón de gente que ve los videos no se suscribe al canal. Le damos las gracias a todos los Patreons que nos apoyan. Si quieres más contenido como ese, si quieres tener charlas semanales conmigo y con todo nuestro equipo de creadores de contenido, el Old School Club, te invito a que pases por nuestro Patreon. El link está en la descripción. Te dejo el link de Patreon, así como los links de todo lo que usamos hoy, de Canva para PC, para celular y todo lo demás va a estar aquí en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Peace and love.